sí, maldita bruja, ya te chupaste esa vida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando Magazine con estos temas pues, relacionados a lo que se vive ya y se vivirá este fin de semana en torno al Día de Muertos, en torno también a que habremos de ver ya, de hecho ya en algunos puntos de la ciudad, estos que nos evoca al Día de Muertos, los altares, las leyendas, los desfiles por ahí también que están organizando en distintos lugares, desde universidades hasta cuestiones de municipios, recorridos de Calacas, ¿no? De la Catrina, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que va a haber durante el fin de semana como eventos culturales y artísticos, recordando esta tradición que no muere, que es el Día de Muertos. No debería de ser así. Nosotros tenemos nuestras tradiciones, más allá del Halloween y de toda esta mercadotecnia que nos envuelven a veces por muchos puntos, sí centrarnos en nuestras tradiciones mexicanas, ¿no? El honrar a nuestros muertos, el recordarlos y de alguna manera, bueno, muy como la peculiaridad que tiene el mexicano de, en este caso, hacer una fiesta con la muerte. De eso vamos a hablar el día de hoy, recordar un poco estos puntos que hay aquí en Guadalajara simbólicos, donde pues obviamente se hacen distintos eventos. Recordar también y también hablar un poquito de la historia y la tradición de los altares de muertos, y para eso tenemos dos invitados que nos acompañan el día de hoy aquí en el programa y que les quiero agradecer mucho el que estén con nosotros esta tarde. Tengo el gusto de saludar a Fabián Navarro, es historiador e integrante de difusión cultural de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿verdad? Así es. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido, Fabián. Y Jorge Rodríguez, pues tú eres guía de leyendas, guía del recorrido nocturno en el Panteón de Belén. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y gracias por la invitación a este exitoso programa. Bienvenido, Jorge. Nos encantará que por ahí nos puedas evocar alguna leyenda de las más comunes que se cuentan ahí en el Panteón de Belén, este lugar tan místico, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues bienvenidos a todos también que nos están escuchando por el 1040 de AM, a quienes están conectados por internet en radiomujer.com.mx. Jessy va a estar en teléfonos esperando tu llamada. Rosy Muñoz está en la producción del programa, Arturo Cervantes en los controles de audio y en la asistencia de producción Chuy Preciado. Gloria Frías en este micrófono. Te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a hablar precisamente de las tradiciones, los altares de muerto, las leyendas también, este lugar que es el Panteón de Belén, que por cierto ya pues se reabrió después creo que de un año, ¿no? Que se tenía ahí en remodelación, ya con algunas actividades que se están haciendo. Y queremos invitarte también a que participes con nosotros, porque tengo un libro para regalarte el día de hoy. Es del autor Jorge Bucay, Un cuento triste, no tan triste. Es de Editorial Océano, con excelente presentación, como siempre se caracteriza esta editorial, y también los libros de Jorge Bucay. Y precisamente, bueno, pues es un cuento triste, no tan triste, que es un relato, obviamente conmovedor, cuyo mensaje de esperanza muestra cuán necesario es perdonar a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos para poder alcanzar la felicidad. Son de los libros de desarrollo humano que escribe Jorge Bucay y lo tenemos para ti el día de hoy. ¿Qué te parece si te dicen, Jessy, se acostumbran a poner altar de muertos en su familia? ¿Sale? O alguna tradición que tengan evocada a nuestras tradiciones, porque a lo mejor me dicen, ya tengo a mi hijo para pedir Halloween, ¿verdad? No, eso no nos interesa, nos interesan las cuestiones que son de nuestras raíces, ¿no? Y empezaría con Fabián, él como historiador, historiador en todo esto, de estas tradiciones. ¿Qué son? ¿De dónde vienen los altares de muertos? A ver, platícanos. Mira, los altares de muertos tienen un origen primeramente prehispánico. Sí. En las antiguas culturas rendían culto a los muertos alrededor de estas fechas, que coincidía con el término de la época de la cosecha. Esto dejaba los campos áridos, pero daba frutos. Esos frutos, unas partes, eran ofrecidos en ofrenda, sobre todo a los dioses del inframundo, a Mictlantecutli y Mictecacihuatl, nuestros señores descarnados, como un agradecimiento por ese año que culminaba. Por la cosecha que tuvieron. Por la cosecha que tuvieron y por el año de vida. Posteriormente venían los días asiagos o los Nemuntentin, que eran 5 días en los cuales no se hacía nada. Y entonces se esperaba la llegada del nuevo año. Entonces esto concluye un ciclo. Posteriormente, con la llegada de los españoles
ellos ya tenían establecido en el calendario cristiano la celebración en el día primero de todos los santos y el día 2 de los fieles difuntos. Entonces, a la llegada de la conquista, a la llegada de los españoles, se conjugan y sobre todo los frailes aprovechan esta coyuntura, esta celebración ya establecida y la aunan a las celebraciones de los santos, de todos los santos y de los muertos. Es decir, también tienen la unen también con una celebración, podemos decir, bueno, católica para los santos, del Día de los Santos, es una tradición católica. Se aprovecha y se y como una especie de evangelización y para facilitar que el indígena entendiera más el mensaje de la religión cristiana. Y facilitar, claro, la labor de los frailes. Como todo, con esto que nos trajo la conquista, se unen tradiciones indígenas con las tradiciones españolas. Y eso da como resultado la celebración como la conocemos el día de hoy. Muy bien. Los altares, si los vemos, ya están integrados por elementos que prevalecen desde el tiempo prehispánico, como es la comida, como es las flores de cempasúchil. ¿Te parece, Fabián? Te voy a interrumpir para ir a la pausa comercial y de regreso nos cuentas cómo se arman. 2 de la tarde con 19 minutos, hablando hoy aquí en Magazine de Tradiciones, Altares de Muertos y Leyendas del Panteón de Belén. Ahorita nos van a platicar Jorge Rodríguez, que precisamente pues es guía de recorridos nocturnos ahí en el Panteón de Belén, que por cierto, como dato, bueno, estuvo cerrado, me decían que prácticamente un año. ¿Y ¿cuándo se reabrió, Jorge? El día de ayer. El día de ayer, ¿verdad? Ahora sí que la reinauguración oficial. Ya con varias actividades también, que creo que los vueltos ya estaban agotados. Sí, de hecho ahorita aquí el buen Fabián nos hará énfasis en eso de las actividades culturales, pero sí, mucha actividad, afortunadamente. Y que siempre para estos años lo buscamos este tipo de actividades de, a ver, asústanos, Panteón, como dicen, ¿no? Sí. A ver qué me cuentan, y que ir en la noche ahí siempre es como muy mágico, ¿no? Y es padre. Ahorita nos vas a platicar, Jorge, también algunas leyendas de por ahí. Claro que Pero sí. Nos quedamos con Fabián Navarro, hablándonos de esta tradición, de dónde vienen los altares de muertos, y esta, pues, de alguna manera, expresión tanto indígena como de los españoles, ¿no? Así es. Y nos decías de los elementos que hoy vemos en los altares de muertos, ¿no? ¿Cuáles elementos están ahí presentes? Sí, mira, los elementos que integran un altar principalmente podemos encontrar entre los elementos prehispánicos la ofrenda de comida, las flores de cempasúchil con ese color amarillo tan vivo, que además era el color del poniente, del lugar hacia donde iban los muertos. Por eso lo ponen porque amarillas. cada uno de los rumbos en la teogonía prehispánica tenía un color. El norte era rojo, el sur era azul, el poniente era amarillo y el oriente blanco. Entonces los muertos iban hacia el poniente con el color amarillo. Por eso las flores de cempasúchil, que el nombre de cempasúchil quiere decir 400 pétalos. ¿Y si tienen 400 pétalos? No, 400 es un número, es como el nombre del censontle, que viene de la misma raíz, que son pájaros de 400 voces, o sea, quiere decir innumerables. Muy bien. Entre los elementos cristianos podemos encontrar la cruz, puede ser de sal o de ceniza, dependiendo de las regiones. Encontramos en algunos altares estampas de santos o principalmente del ánima sola. Y también elementos como el agua, que en las dos culturas simboliza la purificación. Encontramos las velas, también la luz, que en las dos culturas también es como una guía para las almas, para que lleguen a ese altar, a esa ofrenda que se les está ofreciendo. Y decían que venían a comer. Sí, quisiera aquí hacer rápido una acotación. Esto de que ponen los platillos favoritos del fallecido. Esa es una tradición, sobre todo de lugares como Michoacán o como el Estado de México. En los altares, en la zona que se realizan altares aquí en Jalisco, es la zona de los Altos, y ahí no se acostumbra a ponerles comida. Únicamente se hace un altar pequeño en la casa. En alguna repisa o en alguna silla hay unos altares de silla pequeñitos, y se le dedica a un ser o a varios seres que sobre todo que hayan fallecido recientemente, familia, pero no lleva el elemento de comida. Esto es más de la región de Michoacán, más hacia el centro de México.
Aunque aquí ya también en muchos altares que vemos que se realizan en instituciones o por parte de instituciones culturales o educativas, sí integran este elemento de la comida o de algún gusto, algo que le gustara a esa persona a la cual se le está y que, rindiendo le ponen sus elementos. Este altar. Sí. Una botella de tequila, los cigarros, en fin, o misma ropa. Inclusive yo he visto altares que le ponen ropa que había pertenecido al difunto que se recuerda. Okay. Ese es como en grandes rasgos los elementos vivos hoy en día de los altares, ¿no? Así es. Tienen su vamos, no se le llamaría reglamento, pero sí sus normas para poder integrar un altar. Bueno, yo sabía que hasta los niveles. Así es. ¿No? Todo esto tiene que ver con la tradición cristiana. Tienen que ser 3 niveles que representa la Santísima Trinidad. El color básico con el que se forran esos 3 niveles es el blanco, que simboliza la pureza. Y los elementos coloridos que se le ponen es el morado, símbolo de luto, y el rosa mexicano, símbolo de alegría en medio del luto. La luz es la guía del difunto. La ceniza o la sal es para purificar sus pecados. Y el agua para lavarse y secar su sed después del trayecto desde el inframundo hasta aquí. Los elementos de la comida, ya lo dijimos, es para honrarlo en sus gustos. Pero sobre todo en donde no se pone un elemento en particular, sino que se dedica a las ánimas del purgatorio, como en la región de los Altos de Jalisco, se pone esa estampa de un ánima sola, la que se llama el ánima sola, que es una persona como en llamas en el purgatorio. Y se le rodea de estampas de santos, sobre todo santos que tienen que ver con el culto a la muerte. Son intercesores, que son que favorecen el salir del purgatorio ya hacia el cielo. Esos son los elementos principales del altar, lo de las flores de cempasúchil, y en algunas regiones de aquí el llamado cordón de obispo, esa flor morada que parece como terciopelo. También se ha vuelto ya muy tradicional. En otras partes, como por ejemplo en la costa, integran otros elementos, se integran cañas, se integran hojas de vástago, o sea, los elementos que están más cercanos a la región. Y en el centro del país se hacen unas comodonas que van ensartadas en cañas, pero son en color morado, en harina de maíz pintada de morado, y se colocan así y se les llaman zompantlis, y eso representan los cráneos y la tradición de los altares prehispánicos en donde se ponían los cráneos de los sacrificados. Voy a ir ahora con Jorge, él como también guía de ahí de los recorridos nocturnos del Panteón de Belén. Bueno, este cementerio antiquísimo, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez cuándo fue la vez más bien que se cerró? En 1800 y... Bueno, el Panteón se clausuró oficialmente. 96 creo. Casi se cumple un aniversario más, el 1 de noviembre del año de 1896. Pues ya estamos hablando de un panteón de más de 160 años de antigüedad. Bastante, y que hasta la fecha sigue más vigente que nunca. Sí, y que bueno, aquí en Guadalajara, quienes nos escuchan de otras partes, sabemos que el Panteón de Belén, pues es como un lugar muy místico, que te evoca siempre cuando se habla de estas tradiciones de Día de Muertos, te evoca, muchas personas gustan de visitarlo, ¿no? Bueno, por la historia que tiene. Estamos hablando definitivamente de un panteón que poco a poco se ha ido arraigando en el gusto de gente de diversas partes de la República Mexicana. Es como punto turístico. Sí, incluso. Es increíble la fama que ha tenido, que ha ido alcanzando el Panteón de Belén. Y digo, como anécdota, en una ocasión que tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Monterrey, no lo creía, pero me tocó ver en un puesto de piratería películas del Panteón de Belén. ¿Ah, sí? Sí, de verdad me sorprendió bastante. ¿Dónde se encuentra el Panteón de Belén para quienes no lo ubiquen todavía? Está por la calle de Belén, atrás del antiguo Hospital Civil, en la cerrada de... Es Belén 684, esquina con Eulogio Parra. Gracias. Con Eulogio Parra. Ahí a un ladito donde estaba el servicio médico forense, bueno, todavía funciona, pero más limitado. En esa misma manzana, como comenta Fabián, del Hospital Civil Antiguo, ahí se encuentra el Panteón de Belén. ¿Y qué encontramos ahí? A ver, platícanos. Bueno, híjole, estábamos platicando fuera del aire, Fabián y yo tengo años de conocerlo, es un amante de la historia, Fabián, sé que le gusta mucho el Panteón. Definitivamente es un lugar que no debes de perderte si no lo conoces. Tiene mucha historia, tiene mucha cultura.
creo que como eje central podría comentarles algo que muchos, a pesar de haber nacido aquí o de vivir aquí, no sabemos. Y es que en el Panteón de Belén se encuentra la original rotonda de Jaliscienses Ilustres. Ahí varios de nuestros más ilustres personajes fueron sepultados en primera instancia. Actualmente se encuentra la mayoría ya en la rotonda actual, pero ahí se encuentra ese monumento histórico en el Panteón de Belén, la original. Y saben que si han tenido oportunidad, quienes han tenido oportunidad de ir, es un lugar que tiene, que impone, sí impone. Yo cuando fui, estoy hablando de hace como 10 años, ¿verdad? De eso que te mandan a tomar fotos en la universidad. ¿Y a dónde vamos? Pues al Panteón de Belén. Sí te impone. Te quedas asombrada también de la misma, incluso hasta, ¿por qué no decirlo?, arquitectura de algunas tumbas de aquellos tiempos, ¿no? Los mausoleos que hacían también tan grandes, ¿no? Para sus fallecidos y tan viejos que son ese tipo de monumentos que hay por ahí, ¿no? No sé, ahorita con la remodelación, pues ha quedado todavía más bonito, ¿no? Así es, mira, es realmente un muestrario de la arquitectura funeraria del siglo XIX. Sí. Nos vamos a encontrar elementos que simbolizan la vida y la muerte en todas y cada una de las tumbas. Cada una con su particular estilo, desde una lápida sencilla hasta los grandes monumentos de las familias realizados por Manuel Gómez Ibarra, que fue el realizador de este panteón. Fabián, me voy a quedar aquí, voy a la pausa y ahorita regresamos con más. Perfecto. Dos de la tarde con 34 minutos. ¿Tú acostumbras a poner altar de muertos ahí en tu casa con la familia? ¿O en tu familia acostumbran esta tradición? ¿Cómo la viven? Ojalá nos puedas platicar de esto o también pues estarás participando, si lo deseas y se lo externas ahí a Jessy o a través de las redes sociales o en el chat también, que recibimos tus comentarios. Si quieres participar por el libro de Jorge Bucay, Un cuento triste, no tan triste, es de la autoría de Jorge Bucay, de Editorial Océano, excelente presentación que tiene y puede ser tuyo esta tarde aquí en Magazine. Hoy hablando de tradiciones, altares de muerto y leyendas, nada más como anotación, yo por ejemplo tengo una hermana que vive en Toluca y platicando el día de hoy de lo que van a hacer el fin de semana, ya me dicen, es que aquí no se pide, acá no es allá en Toluca como tal no es el Halloween, o sea, ahí sí como que en el Estado de México se arraigan a las culturas, pues obviamente de mexicanas, ¿no? Y prehispánicas. Dicen acá piden, o sea, los niños sí se visten, pero no se visten de monstruos o de cosas de Halloween. No, se acostumbra mucho a vestirse de calaveritas. Pero porque allá piden no Halloween, piden calaverita el 1 de noviembre. Sí. Eso piden. ¿Me das mi calaverita? Dicen, ¿me das mi calaverita? Eso lo hacen allá, ¿no? Sí. Varios lugares hay diferentes tradiciones, pero a fin de cuentas es lo mismo. Por ejemplo, en un pueblo cercano aquí en Atotonilco, la tradición es pedir buenos días mis santos el día 1 y buenos días mis muertos el día 2. Muy bien. Y quien le gana el saludo a la otra persona, bueno, a la que le ganaron el saludo tiene la obligación de darle algo, un dulce o algo. Y en la plaza hay una familia que ya tiene muchos años vendiendo este tipo de dulces. Realiza calaveras, pero también frutas. Mira. De azúcar, pero con un realismo impresionante. Ay, y luego bonito. cazuelitas con frijoles, con enchiladas, con todo, Ay, pero qué todo realizado padre. en artesanía de azúcar. Ay, muy bien. Y ese es el premio que recibe la persona que ganó el saludo. ¿En dónde? En Atotonilco. En Atotonilco el Alto. El Alto, acá para Así los es. altos de Jalisco. Así es. Muy bien. A ver, bueno, nada más, Fabián, me decías rápidamente de lo del Panteón de Belén, la reapertura, nada más para que ahorita pasemos con Jorge y nos dé por ahí Ajá. alguna leyenda. Sí, mira, esta segunda etapa todavía no está completamente restaurado, todavía falta mucho. Pero están recibiendo público estos días. Estamos recibiendo público porque se terminó una etapa de restauración. Tú sabes que este tipo de proyectos implica todo un estudio, implica también muchos recursos Sí. Que se tienen que ejercer. Y hasta que no se autorice la nueva partida presupuestal para la siguiente etapa de restauración, pues mientras va a seguir abierto al público. Este año se cerró porque se tenía el presupuesto y porque se tenía ya el proyecto armado. Y se consolidó las calzadas, se consolidó el piso de los columbarios. Se está realizando la restauración de la portada, una portada hermosísima que yo creo que es única en los panteones de México. Y además me mencionaba Jorge, una obra que no se ve, pero todo el techo
precisamente de las gavetas, perdón, de los nichos, estaba muy deteriorado, se reforzó, se impermeabilizó, y entonces ya está perfecto. Y eso es algo que... Y sé que estuvieron, se van a hacer recorridos gratuitos, pero ¿se repartieron boletos o cómo estuvo el esquema? No, los recorridos tienen un costo. Ok. Eso Jorge nos puede decir más exactamente. Hay recorridos diurnos y nocturnos. Lo que no tiene costo son las actividades que se van a tener con motivo del Día de Muertos. Tenemos un programa durante todo el mes. Los martes tenemos un ciclo de cine, cada martes, con películas de corte un poco sobrenatural. Los miércoles tenemos un ciclo de conferencias en donde está un invitado y un moderador y charlan sobre las leyendas y sobre tradiciones del Día de Muertos. Y los jueves, iniciamos el día de hoy, con una serie de conciertos que además se aprovechan para celebrar el 25 aniversario de la fundación del Coro Clásico del Ayuntamiento, y van a ser 4 jueves de noviembre con 4 requiems clásicos. ¡Ay, qué padre! Hoy iniciamos con el de Mozart, el 6 con el de Cherubini, el 13 con el de Bruckner y el día 20 con el de Gabriel Fauré. ¿Esas actividades son gratuitas? Son gratuitas, nada más con boleto que se va a repartir. ¿En dónde lo dan? En la entrada del Panteón les vamos a suplicar que estén media hora antes o un poco o sea, más. Es cupo limitado. Pues. Es cupo limitado porque es de apreciación. Claro. Lo mismo el cine. Entonces hay un número restringido de boletos para que las personas que les interese pues acudan. Pues yo creo que más o menos una hora antes y ahí se les dará el boleto gratuito. A ver, Jorge, de los recorridos que tú haces nocturnos, se supone que haces recorridos para contar leyendas, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las? Compártenos alguna de las leyendas más pedidas o más tradicionales o clásicas de ahí del Panteón. Ha de haber muchas. Claro, de hecho un recorrido aproximadamente consta de 8 a 10 leyendas. De esas 8 o 10 hay unas que son más representativas para la gente o más conocidas. Entre ellas definitivamente tendríamos que mencionar 4, creo que son las que más ubica la gente, aunque nunca haya ido, es curioso, pero hay gente que sí las ubica bastante bien. Ya se habrá escuchado. Y es la tumba del pirata, o la leyenda del pirata, la leyenda del árbol del vampiro, la leyenda del árbol del ahorcado, y obviamente pues nuestro mini estrella que está ahí, que es la tumba de Nachito. La tumba de Nachito, platícanos de esa, tenemos ahorita unos 5 minutos para comentarla. Bueno, fíjate que es una leyenda bastante impactante, pero no me dejará mentir, Fabián, el encanto que tiene la leyenda es estarla viendo, ahora sí que es visual ahí. O sea, la tumba de Nachito ya está. Sí, por supuesto. Es un niño, ahí ¿quién era Nachito? Él se llamaba Ignacio Torres Altamirano, nace en el año de 1880, pero la leyenda cuenta que desde el momento en que nace, los mismos médicos quedan sorprendidos porque jamás habían visto algo parecido. El niño le tenía pánico a la oscuridad. Si tomamos en cuenta que un recién nacido pues tarda horas, si no es que hasta más de un día en abrir los ojos por primera vez, el niño presintía la oscuridad. Solamente dejaba de llorar en cuanto alguien encendía una vela, una veladora, que en ese tiempo era pues el modo de iluminar entre la gente humilde. La gente pudiente, como el caso de la familia de Nachito, pues candelabros, un poquito más de antorchas tal vez en su casa. La luz eléctrica entra a Guadalajara unos pocos años después. El caso es que la familia también está impactada, no estaban ajenos a las supersticiones, lo llevan inclusive con algunos curanderos, nadie supo hacer o pudo hacer algo por el niño. Ellos creían que con el paso del tiempo todo iba a volver a la normalidad, pero no fue así. La leyenda cuenta que cierta noche los padres del niño salen a una diligencia, a un mandado, dejan al niño solo, pero una ráfaga de viento abre los ventanales y apaga las veladoras que siempre dejaban por la noche junto a la cuna para que estuviera iluminado y no tuviera miedo a la oscuridad. Despierta el niño enfrentándose a esta y la leyenda dice que muere de un infarto. Del susto. Así es, del miedo. Lo van a sepultar al Panteón de Belén. Pero aquí lo más impresionante apenas estaba por ocurrir. Al momento en que lo sepultan y durante 10 días consecutivos, cada amanecer el ataúd amanecía desenterrado. Al 10º día, ya preso del terror, el velador, que no sabía qué hacer o a qué atribuir este fenómeno sobrenatural, va y habla con la familia Torres Altamirano y ellos pues casi de inmediato comprenden que por difícil que pueda parecer, el niño se desentierra solo por no estar en la oscuridad. Lo que hace tan impresionante esta tumba en el Panteón de Belén es que la leyenda dice que la familia manda construir un ataúd de cantera que aún está ahí, pero en la superficie. El ataúd tiene una ranura en la parte central para que siempre, de alguna forma simbólica, pueda ingresar
rayos del sol, rayos de la luna, para que el niño jamás esté en tinieblas. Asimismo, la tumba cuenta con 4 esquineros que en su momento también portaban antorchas para que por las noches permaneciera iluminada. Si tú visitas el panteón, te das cuenta que siempre está repleto de juguetes, que la gente le lleva regularmente dulces, juguetes, cosas alusivas a un niño, y la leyenda dice que quien lo hace de corazón, con devoción, el niño siempre lo cuida de alguna forma como un segundo ángel de la guarda. Y ahí eso podemos ver en el panteón. Por supuesto, esa es una ¿Y de esa las... historia la cuentas en la noche? Claro, es, Ay, uno qué de, es miedo. casi como la cereza en el pastel. Es prácticamente ¿sí? la última ¿Son de las que, con leyenda. las que terminas? Esa, Híjole. desde que entran, sobre todo los niños, no la exigen casi. Oye, casi. dejan de, o sea, van niños y todo. En la noche solicitamos niños de 12 años para arriba. Sí. Es importante, Gloria, que bueno que comentas esto. No porque recuerdo tenga un contenido terrorífico, sino porque como vamos a escuchar, se solicita edad de 12 años en adelante, precisamente para que tengan esa noción de a lo que van. Niños pequeños en ocasiones son un poco más inquietos, empiezan a llorar. Sí, claro. Es complicado que la gente escuche. Se solicita de 12 años para arriba en el día completamente de todas las edades. Y también en el día se cuenta estas leyendas. Sí, Digo, eso, para bueno, en quien el no día soporte sí se- mucho las noches, en la noche contar estas leyendas, También se como cuenta, uno, ¿verdad? Gloria. Lo que sucede es que en el día le damos un poco más de énfasis a la arquitectura y a la Claro. historia, para que la noche sea como la ficha del rompecabezas que falta para embonar. Ajá. Una que otra contamos en el día, muy poca la limitamos, y siempre le aclaramos al público que no es porque los ya no tengamos ganas de contarla, sino para que en la noche escuchen precisamente eso que no alcanzaron Sí, a en toda la a ver en magia el que día. envuelve el Panteón de Por Belén, ¿no? supuesto. Vamos a ir a la pausa comercial, a ver si alcanzamos a contar otra leyenda brevemente, y bueno, también a dar los datos, porque sé que acá por el chat me están preguntando que si pueden pedir algún teléfono o dar algún teléfono donde esté dando información de los eventos, o alguna página de internet donde esté dando información de los eventos que se están haciendo. Vamos a la pausa comercial y regresando compartimos la información. Regresamos, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Ahorita le vamos a pedir a Jorge que vaya pensando otra historia, que nos cuente otra leyenda de ahí del Panteón de Belén, de las que se cuentan por la noche. Pero nos están preguntando, nos están preguntando datos de dónde pueden pedir información sobre esto que nos comentaban de las actividades que van a tener en noviembre. Ahorita vamos a dar el teléfono, nada más para que no se me queden hasta el último las llamadas de participación para este libro de Jorge Bucay, Un cuento triste, no tan triste. Dice Berenice Cortés: desde que mis hijos estaban chicos ponemos altar de muertos y ya es una tradición en la familia de Berenice. Qué bueno. Miriam Córdoba: sí acostumbramos a poner altar de muertos. Margarita Barrios: en casa de mi mamá nos reunimos y lo ponemos. Laura Villanueva: no acostumbramos, mi familia y yo, a poner altares, pero vamos al panteón y nos reunimos en familia. Paulina González: no solemos poner altares, solo hacemos misa en el templo por nuestros familiares que ya fallecieron y vamos al panteón. Miguel Santos: sí ponemos altares de muertos, mis hermanos y yo para nuestros papás. Sofía Luna: no entiendo a poner altares, ya que no me gusta estar recordando a mis familiares muertos y sobre todo a mis papás. Ahora sí que es cuestión de cómo lo quieran tomar la muerte, ¿no? Hace unos días hablábamos del duelo y cómo entender el duelo ante una pérdida cercana o de algún familiar. Y bueno, quien nos acompañó, una tanatóloga, decía también que incluso es un ritual el poner un altar, ya sea para despedirte de él cuando es algo ya muy cercano, fue cercano a la pérdida, y si no, ya al paso de los años ponerlo en memoria de, no con una cuestión de dolor, sino decir, te recordamos y estamos aquí contigo, ¿no? Sí, hay gente que menciona que mientras se recuerda a la persona sigue viva. Exacto. Juana Zavala: sí pongo un altar de muertos dedicado a nuestros familiares ya que fallecieron, y aparte les hacemos una mesa, ¿no? Me imagino con todo el ritual. Sí, toda la familia. María Guadalupe Barrios: sí ponemos un altar. Alan Eduardo Ruiz: nos reunimos en familia y ponemos un altar en casa de mis papás dedicado a mis familiares que ya han fallecido. Hermelinda Ruiz dice: sí ponemos altar desde hace 5 años para mi hermano y mis abuelos. Y Janet Sandoval: sí ponemos altar de muertos y es para mi hermano. Nos están pidiendo datos donde pueden, si pueden de una vez decir el teléfono donde pueden pedir información de las actividades que se están haciendo en el Panteón de Belén. Sí, mira, todas las actividades pueden consultar en el 3658-5509, que es la Dirección de Difusión Cultural. 58-5509. Ajá. Y también pueden consultar todas las actividades en la página de Cultura, www.culturaguadalajara.gov.mx.
Y en las redes sociales también Cultura Guadalajara en Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien, culturaguadalajara.gov.mx, ¿sale? Sé que también en algunos puntos, como por ejemplo otros panteones, el de Mezquitán, van a tener ahí algunas actividades. Por aquí tengo el dato de que se está presentando una exposición de pinturas colectivas La Catrina al lienzo, se los comento por si van a andar también por ahí. Estará hasta el 1 de noviembre. También en el Panteón Jardín se va a inaugurar la exposición Dibujo y Pintura Inexplicables, Procesos de una Mente, de Edgar Hernández Hernández. Y también tengo aquí también actividades que se esperan para la temporada de muertos. Destaca el evento programado para el viernes 14 de noviembre en los jardines del complejo crematorio del Panteón Mezquitán, en donde se contará con la presencia de Luis Manuel, el de la Paloma, la presentación de la Noche de Muertos, teatro bilingüe en náhuatl y español, o sea que va a estar también bonito. Eso va a estar muy interesante. ¿Verdad? Interesante. A ver, Jorge, otra más. A ver, platícanos otra más. leyenda Oye, más. nada más rápidamente, me gustaría que compartieras yo le decía también, fuera del aire, que cuando quienes han ido al Panteón de Belén, también es interesante ver los epitafios, ¿no? Que tienen algunas tumbas muy interesantes. Y me decía Jorge, ¿no? Es que hay una que a mí me encanta, que me llama mucho la atención por la manera tan poética como está escrita, ¿no? Claro, de hecho hay infinidad, se podría escribir hasta un libro simplemente de poesía funeraria del Panteón de Belén. Que me dices que es de una niña, ¿no? Es de una niña llamada Ramona Arias, o que se llamó Ramona Arias, y realmente a mí me encanta. El epitafio dice así: era preciso que la dura parca tu preciosa existencia destrozara, era preciso que de virtud ahora fuiste modelo y no debía durar, y puesto que Dios en sus arcanos ha dispuesto quitarnos tu consuelo, vive dichosa y feliz en el cielo, que a nosotros nos toca llorar. Pero tiene algo también muy interesante, Gloria, en lo que es el nombre de la niña le antepone la palabra, o lo que es la palabra dea, que es doña, que en ese tiempo era un apócope del poder económico que tenía la familia, no del estado civil. Es algo que les aclaramos a la gente y sobre todo a los jóvenes les llama mucho la no atención. No de onda porque es una niña y le dicen doña, ¿verdad? Sí, pues no estaba casada. Ahorita lo usamos mucho coloquialmente para mostrarle para respeto a una persona mayor, sí. O a alguien casado. En ese tiempo no. Era más bien el poder económico con el que Así tenía, es. ¿no? A ver, Jorge, ¿alguna otra que nos compartas? Bueno, ahí hay muchos, pero les comparto brevemente la primera leyenda que nosotros siempre narramos cuando ingresan al Panteón de Belén. Se encuentran dos nichos muy interesantes de unos extranjeros, de unos escoceses, el señor Joseph Johnston, la señora Jean Jones. Ellos, la leyenda cuenta que vienen huyendo, emigrando de su patria debido a los conflictos bélicos que había durante la primera mitad del siglo XIX, que es cuando llegan aquí, y ellos establecen una conexión inmediata con la gente más humilde. Era gente muy caritativa. Si pudiéramos trasladarlo a un enfoque más actual, podríamos decir que ellos instauraron de alguna forma lo que ahorita sería un comedor público. Okay. Ayudan mucho a la gente muy humilde. Decían que no había menesteroso que salía con las manos vacías, así fuera un pan, estando frente a las puertas de su casa. Y llega el momento en que ellos sienten una aflicción muy especial por los leprosos, que era pues algo terrible en ese tiempo. Sí, claro. Independientemente de la gravedad del asunto, pues no había cura, era incurable la enfermedad, y pues era una muerte segura quien la padecía. Ellos arriesgan su vida ayudando a la gente leprosa, y lamentablemente el señor Johnston fallece víctima de esta enfermedad. La leyenda dice que antes de morir le suplica a su esposa regresarse a su patria para no quedar sola aquí, y ella le dice que jamás lo va a dejar solo, que ella no está sola aquí, que la gente la quiera mucho, y se queda. Pero ella muere de tristeza a los 3 meses, y su última voluntad, ser sepultada exactamente al lado de su esposa. Están juntos. La leyenda dice, y es impresionante la cantidad de ofrendas que tiene, que si vas, le rezas con devoción, ellos dos se van a encargar en que en tu casa siempre haya unión, mucho amor sobre todo, en tu casita. ¿Cómo se llaman los escoceses? Los escoceses milagrosos, el señor Joseph Johnston y su esposa, la señora Jean Jones. Y está ahí su tumba. Ahí se encuentran las dos juntas. ¿Y qué les dejan, oye? ¿Qué les ponen? La mayoría de la gente tiene la costumbre de dejar veladoras, estampas religiosas, aunque yo siempre digo, y soy muy respetuoso con eso, yo digo que la fe la puedes manifestar, yo considero que con lo que tengas a la mano. Siempre, yo creo que es más como poderoso símbolo. Lo que hay dentro de tu corazón. El objeto es simplemente como un canal que va a transmitir eso. De ahí que yo he visto gente que a lo mejor no trae dinero, deja ahí una moneda, deja de repente un boleto del camión, y yo estoy seguro que si lo hacen con fe, Dios los va a escuchar a través de eso. ¿Qué horario están teniendo ahí en el Panteón de Belén?
Bueno, tenemos recorridos, vamos a tener recorridos diurnos, se va a normalizar más la siguiente semana, de martes a sábado a las 10, a las 11, a la 1 y a las 2 de la tarde, 50 personas máximo. ¿Cuánto por dura día. más o menos el recorrido? Aproximadamente 50-55 minutos. Este domingo, por ser Día de Muertos, tenemos más extenso. El recorrido es 10, 11, 1, 2, 4 y 5 de la tarde. Únicamente este domingo se va a abrir, no se abre los domingos. Y en la noche, jueves, viernes y sábados, a las 8:30, 10 y 11:30 de la noche. Hasta las 11:30 el último. Costo del boleto 62.50 por persona. Los de esta semana están agotados en la noche. Sí, Si ya. quieren ir, sería para buscar en otras fechas. Ya en la otras noche. Están fechas. agotados los de esta ¿Pero semana. van a tener todo el mes de noviembre o cómo? Hasta diciembre, de hecho. Ah, los ya están recorridos. agotados hasta diciembre. Bueno, están agotados los de esta semana, Gloria. Sí, por la Se ocuparían temporada. ir para ver qué disponibilidad hay en A las partir de siguientes cuándo fechas, ya hay otra vez fecha. Pero van a estar los recorridos hasta mediados de diciembre sin ningún problema. Pues yo les quiero agradecer mucho su visita, que nos hayan venido a hablar tanto de tradición del altar de muertos como de las actividades y de esto en particular, lo que nos ofrece el Panteón, que enhorabuena por haberlo nuevamente abierto. Como dicen, pues ahí van remodelando y remodelando, ¿no? Pero ya, en Poco a poco etapas, como dicen. Es un proyecto que se había esperado largamente y poco a poco, como mencionas, ahí va caminando y está quedando realmente hermoso, la verdad. Claro. A ver, Fabián, bueno, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos? Pues nada más invitarlos a todas estas actividades que hemos preparado por parte de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara para celebrar el Día de Muertos con la tertulia de la Catrina. Ese es el nombre que lleva este festival. Muy bien, la tertulia de la Catrina. Jorge Rodríguez, ¿algo más que desees agregar ya? para Agradecer terminar? profundamente la invitación, un placer haber estado aquí, que no dejen morir nuestras tradiciones y que la fomentemos entre nuestros hijos. Hablando Así de es. hijos, pues un saludo para mis hijas. Un La más saludo. pequeña de 4 años casi me doblaba la mano para que le comprara un disfraz de la Catrina. Ay, ¿cómo se llama? María Fernanda. Un saludo a María Fernanda. Y bueno, también, de verdad, vivan las tradiciones, nuestras tradiciones mexicanas, el Día de Muertos, este fin de semana. Y les quiero agradecer, muchas gracias por venir aquí a los dos. Al contrario, gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también. Juana Zavala, tienes este libro de Jorge Bucay. Juana Zavala, agradezco a todas las llamadas y chat por la página que nos llegaron. Juana Zavala, es tuyo el libro de Jorge Bucay, Un cuento triste, no tan triste. Recuerda que para recogerlo tienes que venir con una copia de tu identificación. Y tienes horario de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde. Aquí lo puedes recoger. Una semana tienes para hacerlo. Y yo te espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Agradezco a Jessy que estuvo en los teléfonos, a Rosy Muñoz en producción, a Arturo Cervantes en los controles de audio, Chuy Preciado también aquí en la imagen. Y a ustedes que estuvieron atentos a este programa. Mañana en punto de las 2 de la tarde te esperaremos con más. Te vamos a platicar de cuánto cuesta morirse. Mañana, aquí a las 2.